En mi canal de YouTube y acá en Instagram voy a comenzar a hacer colaboraciones con artistas, tocando mis canciones, no necesariamente mi música, también algunas creaciones en colaboración con estos artistas, pero sí con parte impresa como de mi estética y sobre todo la forma de interpretar esta música. Y la primera persona que quiero invitar y que tengo el orgullo y como la felicidad de introducir a esta primera etapa como de este nuevo proceso es a mi hermana Sai. Ella es productora audiovisual, una artista muy completa como en todo el sentido de la palabra. Sai me invitó a su cumpleaños justamente acá en este hotel donde estamos, que nos está prestando el espacio el día de hoy, para que hiciera parte como del show esta noche en su cumpleaños, y yo le hice la invitación a ella de que tocara una de mis canciones, ya que tiene la habilidad también de tocar teclados y el bajo, y, y a la final es algo que siempre tuve como tarea y fue involucrarla en el mundo musical. Él me propuso esto para este show y fue como que en el momento en el que Dani hizo la primera canción y me la mostró, yo le dije, en algún momento tenés que simplificar ese show porque no puedes tocar cada cosa que está sonando y voltear acá y tocar un botón y coger el bajo y coger la guitarra y tocar la percusión y hacerlo todo. Él nunca lo simplificó, o sea, este show siempre ha sido así de complicado y ha sido muy hermoso porque él asumió ese reto de lo puedo tocar todo y lo hace todo. Pero lleva haciendo esto un año y hacerlo en una semana y media ha sido bastante retante, pero ha sido un proceso muy hermoso, porque yo siempre lo he admirado demasiado por hacer esto y como que me abre la puerta para sentirlo, o sea, estar parado acá y resonar ese bajo y como tener esta experiencia de hacer bailar a la gente con sus creaciones, ha sido una cosa muy hermosa, bastante retante. Entonces, sin más preámbulo, ella es mi hermana Sai. Bueno, me parece muy lindo que esto venga pasando porque también es la respuesta a varias conversaciones que hemos tenido en el pasado de que qué lindo compartir el proceso también. Pues que de alguna manera cuando uno quiere, digamos, salir a la luz cuando ya tiene todo en orden y todo muy bien trabajado, pero cuando uno sale a la luz y digamos estás en un escenario grande o medianamente grande, siempre va a haber una barrera que separe el artista del público, ¿cierto? Pero cuando uno comparte el proceso, eso se desdibuja. Entonces ya no hay ni una jerarquía ni una frontera, sino que la gente puede conectar desde el proceso, porque sean artistas o sea que estén llevando cualquier tipo de proceso, todo el mundo puede conectar desde esa construcción. Entonces yo siento que esto también viene a ser una respuesta de esa necesidad de compartir el proceso y de conectar con otros también, como que de alguna manera ese trabajo colaborativo y esa conexión de todos estamos en esto juntos, como llevando un proceso que no deja de ser difícil porque soñar a veces cuesta mucho, me parece muy significativo, entonces qué lindo darle inicio a esto. ¿Cómo llegó la música a tu vida como oyente, como alguien que en algún momento la música empezó a ser significativa? Ya no es como que es algo que está sonando en la radio o que pasa, si es ruido, por así decirlo, sino que comenzó a ser significativo en tu vida. ¿En qué edad, en qué momento, si lo recuerdas? ¿Y en qué momento se volvió parte de tu vida como músico? O sea, que lo integraste para tu forma de ser como artista. Yo siento que yo he hecho este trabajo como introspectivo también de preguntarme qué papel ha tomado la música en mi vida y empezó en la universidad con mi profe Carlos Duque. Hola Carlos. Que la primera clase de apreciación musical enfocada en el cine fue muy hermoso porque él empezó por ahí y dijo como vamos a ser conscientes de cómo se ha manifestado la música en tu vida, y si bien eso puede ser un poquito como abrumador porque la música siempre ha estado ahí, mi recomendación es que lo hagan cronológicamente. Entonces váyanse como a lo más atrás, que es lo que primero recuerdan de la música, y eso detonó un viaje más significativo de lo que yo estaba esperando, porque cuando yo me fui atrás, yo dije, listo, no sé, yo me acuerdo de las reuniones familiares en diciembre y villancicos y como esas cosas,
pero el primer momento en que yo me senté solamente a escuchar música, eh, vivíamos en una finquita y tenías un cassette de Gorilas, que es una carátula, ay, no me acuerdo el nombre del disco, pero Gorilas, se llamaba Gorilas. ¿cierto? Sí. A mí me llamó la atención fue la ilustración, entonces yo cogí el cassette y yo estaba sola y lo puse como en una grabadora que teníamos y ese fue el primer momento en mi vida que yo me senté específicamente a escuchar qué había y fue muy significativo porque Gorillaz es la banda que más detona en mí muchísimas cosas y con las que yo más resueno también. Entonces como que encontrarme que ellos fueron los primeros y que aún siguen siendo muy significativos, fue como cerrar ese ciclo y como tener esa perspectiva y eso fue muy hermoso. Desde ahí de verdad he venido como que incluso más conectada con Gorillaz todavía. Y yo creo que de ahí en adelante, pues el hecho de que siempre haya sido músico como que me ha traído de alguna manera cercana a la música también y como a escucharla de una manera distinta, porque uno siempre está acostumbrado y de hecho es como se hacen las mezclas, pues como más streaming, de la música más streaming, que la voz siempre está por encima y el resto de los instrumentos por debajo, y escuchar bandas como Jamiroquai o como Radiohead, que siempre han jugado mucho con esas, como se han dado el permiso de jugar mucho con eso, me ha permitido como poder empezar, o sea, yo me acuerdo la primera vez que escuché el bajo por primera vez en una canción o que me fue explícito, que fue con unos temas de Jamiroquai, o que cuando me empecé a ser consciente como hacerme la pregunta de cuántos sonidos escucho yo en esta canción, y Jamiroquai fue una banda perfecta para hacer esa exploración. Eh, Cuando yo salía con Juan, hola Juan, él siempre fue músico también y no sé, yo siento que siempre ha habido algo de la música que a mí me ha atraído demasiado. Y cuando estábamos juntos él me involucró mucho en la música, siempre me daba clases y yo compré mi primer instrumento como hace 7 años, yo creo que fue como el controlador, pues que es con el que tocas hoy en día. Y cuando yo empecé con ese controlador, me invitaste a tocar a Rierians, y pues sí fue como bastante retante porque todos los chicos que hay en Arrierians son músicos hace mucho tiempo y son muy buenos músicos, entonces yo sentía como que yo no sabía si podía estar ahí parada y escuché un TED Talk de Victor Wooten, que es uno de los bajistas pues más famosos y como más prodigiosos también, que habla de la música como lenguaje. Y es muy lindo porque él de verdad hace la analogía de que si la música es un lenguaje, como decir el español, tú no puedes encerrar un montón de niños que apenas balbucean hasta que aprendan a hablar ellos solos. Es a través de hablar con adultos y hablar con gente que sabe hablar que los bebés aprenden a hablar. Y que uno primero aprende a hablar y después se involucra uno en la gramática, de qué está bien dicho, de cómo se escribe. Pero con la música el acercamiento que tenemos es como derecho a la teoría, como que uno cree que tiene que entender la música antes de sentirla. Y eso por lo general se tira el camino de mucha gente porque es muy frustrante y nunca tenemos ese espacio como de primero sentir la música y aprenderla a tocar por cómo te suene y después ya sabrás qué es una escala, qué es una armadura y cómo funciona De gramaticalmente la hecho, música. este mismo Victor Wooten, así se pronuncia, él tiene un video donde está literal deslizando el dedo por todas las notas del bajo, diciendo que no importa en que si estás o no estás en la escala en el momento que estás tocando esa nota, sino cómo la interpretas, qué feeling le das a eso. Y esto tiene mucho que ver con el sentido, incluso como yo compongo, porque cuando yo me siento a componer, yo en realidad tengo muy poca, digamos, tengo muy poco bagaje en teoría musical, pero me guías el oído, ¿cierto? Y yo confío en mi oído porque de alguna manera tengo criterio para la música, porque Y me has sido gustan. músico hace muchos años también, que eso es algo que, pues yo siento que desarrollar el oído es de las cosas más tesas que a mí me ha parecido y a veces cuando veo clases por mi profe, por ejemplo, y él empieza como a sacar las canciones de oído, me parece muy alucinante y yo siento que toma muchos años llegar allá, pero al final como que cuando yo me equivoco y caigo en una nota que no es, yo me doy cuenta ahí mismo, entonces como que sin darte cuenta uno igual va desarrollando el oído, entonces tiene mucho sentido que confíes. Juanga, un gran músico, amigo mío, hermano prácticamente.
Y otra persona que admiro mucho que es Jaime Altozano, a quien le compré un curso, es un español, le compré un curso de piano. Eh, Ellos son dos músicos que admiro mucho y ellos siempre dicen, esta nota quizá no corresponde ahí, quizás es disonante, pero si te gusta, si te suena bien, está bien. O sea, la teoría es una herramienta que puedes usar, pero no es una camisa de fuerza, ¿cierto? ¿En qué momento te convertiste en músico y cómo? Entonces, mi entrada a Rierians fue más como tomar ese riesgo, como de puedo hacerlo, ¿cierto? Y fue muy lindo porque yo entré cuando estaban en el proceso de grabación del disco y yo siempre había estado en estudios desde la cámara, pero no desde el instrumento. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero en la mitad de ese proceso nosotros logramos hacer un solo concierto, que fue pues como muy significativo también porque de alguna manera el proceso más utópico de la música es estar parado en un escenario y aunque pues también hay una parte muy linda que es desarrollar una relación con el instrumento, pues no hay experiencia igual a la de tocar para un público y conectar y hacer como a la gente sentir cosas con lo que estás tocando. Y tuve como, en ese momento apareció un viaje en mi vida que yo me iba a ir por tiempo indefinido y fue muy difícil como que de alguna manera con Arrierians yo me estaba saltando un paso gigante de ser banda de garaje, de hacer toques en bares y de a estar en una banda que ya se lo estaba tomando profesionalmente, que querían aplicar a festivales y que estaba ese chance. Entonces era muy difícil poner eso como en esa balanza de quieres ser músico o quieres irte a hacer películas por el mundo y de alguna manera pues yo dije no, tengo que irme pues y mi intuición me está diciendo que me vaya en este momento y aunque fue difícil dejar pues como esa oportunidad atrás, ha sido muy hermoso porque finalmente yo siento que es una cuestión como de manifestarlo todo y de siempre mantenerse como muy cercano a la convicción de lo que uno quiere hacer. Y ahora que regresé, ha sido como el chance que yo estoy, después de ese viaje que duró casi 2 años, estoy en el desarrollo de una serie de docuficción que se me ha quedado muy corto el formato de solo serie audiovisual y, y, y he querido explorar muchos otros formatos como un libro, una exposición de museo, y en algún momento me dijiste, vamos a hacer un, un proyecto musical que tenga su génesis en esos conceptos que estás trabajando. Entonces, mi marca y bajo la cual yo vengo trabajando se llama Gaze and Noise Lab, que el laboratorio pues es como una analogía a la conciencia, que de alguna manera es como que todas esas creaciones, sean visuales, sean sonoras, vienen desde acá y desde esa conciencia y desde este laboratorio de experimentación. Entonces creamos Gaze and Noise Band como parte de ese proyecto que se llama La Cosmografía del Espíritu. Entonces ha sido muy hermoso que además el hecho de que te hayas embarcado en ese proceso de hacer música solo, porque antes de Arrierians no pasaba eso pasó después de pandemia que empezaste pues como a hacer música solo, que surgiera esa idea de hacer una banda y un proyecto para esto, que pudiéramos los dos tocar todo, porque ya estabas pues armado de todos los instrumentos en pandemia para hacer toda esa música, ha sido esa manifestación de cómo vienen como intertwining, como que se vienen tejiendo las dos cosas de hacer pelis y generar contenido audiovisual y que la música esté ahí pues siempre de la mano y no solo como musicalización de los productos audiovisuales, porque eso estaba inherente siempre ahí, sino que nosotros podamos musicalizarlos nosotros mismos y que además podamos llevar eso al performance. Que el Gaze and Noise Band me parece muy bonito porque por lo general las bandas son bandas y vienen acompañadas como de una narrativa. Claro que digamos Gorillaz fue una banda que ha redefinido mucho eso porque inició como un proyecto mitad visual y mitad musical, pero este casi que empieza como un proyecto visual y después nace lo musical. Entonces va a ser muy interesante cómo narrar la historia desde los visuales y cómo contar la historia cinematográficamente y que la banda entre a participar, porque por lo general uno ve los músicos y los visuales acompañan y van contando cosas, pero poder explorar pues como lo cinematográfico como matriz y después la banda va a ser un proyecto
muy interesante. Es. ¿De qué manera sientes que ser músico se articula con tus otros talentos? Yo creo que no solo para ser artista, sino como humano como tal, para mí una de las características que yo siempre me he enfocado más como en estar agudizando todo el tiempo es la sensibilidad. El hecho de que todo, que tú, o sea, que te permitas como sorprenderte por todo, el hecho de que te permitas notar lo que nadie nota o que, pues a mí me parece hermoso la gente que se deleita con los pájaros, la gente que escucha una melodía que pasa desapercibida para todo el mundo. Entonces yo siento que específicamente como artista, mientras más sensible sea y más agudizada esté mi sensibilidad, más acertada voy a ser con mis creaciones, ¿cierto? Porque yo siento que lo que yo quiero es ser poesía, ni siquiera como crearla, escribirla, hacerla, sino personificar esa poesía. Y la música no va a dejar de ser un canal para afinar la sensibilidad y quizá uno de los más increíbles, porque no sé, hay muy poca gente, es difícil encontrar una persona que no le guste la música, ¿cierto? Y los hay, yo siento que inclusive los he conocido, pero por lo general todos somos como, pues podemos encontrar melodías que nos muevan las fibras y que nos detonen pues como muchas cosas por dentro y yo siento que no deja de ser un canal también de expresión que se articula demasiado desde el cine y desde la literatura. Igual algo que hemos compartido mucho siempre es el hecho de que la banda sonora de cualquier pieza audiovisual es todo, o sea, es como el 80% de cómo puedes tocar las fibras de las personas, porque hay una película que no recuerdo el nombre, que un man se sienta con una nena y le pone unos audífonos y cambia el soundtrack todo el tiempo. Y el ejercicio es ver cómo se transforma la escena que tienes enfrente solo por el hecho de que estás escuchando cierto tipo de música. Y yo siento que el acompañamiento musical en las piezas audiovisuales es fundamental y es algo que me parece que tienes muy claro y que tienes una estética y una sensibilidad brutal con eso. Entonces siento que de alguna manera ser músico es algo que te termina por complementar demasiado. Sí, todo es una cuestión de no solo, yo siento que la sensibilidad funciona igual con como la energía, que es una cosa como que se recicla de alguna manera, pues como que mientras más sensible sea uno y más abierto y vulnerable para que el mundo le atraviese, de esa manera puede ser más acertado en hacer que la gente sea muy sensible a lo que estás compartiendo también. ¿Cómo definirías el papel de la música en la humanidad? Estos días vi un TED Talk de Alcolíricos en Medellín. eh, y entonces es muy charro porque él decía como que la música siempre está presente para barrer, para conducir, para estar con tus amigos, pues siempre hay música, pero que cuando uno dice que quiere ser músico, los papás hacen un drama, como que quiere ser músico, entonces nadie reconoce la música como industria en realidad y saber como que hoy en día la gente de los que más están facturando lo hacen desde la música, ¿cierto? Y que inherentemente, personalmente, yo siento que las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida han sido conciertos o festivales, por ejemplo. Pues siento que es una cosa que me ha construido mucho desde la ideología y es una cosa que entendí también de lo poderoso que es el discurso y que de alguna manera en ese showreel, por ejemplo, que saqué esta semana, yo hablo de eso como que todo en la vida es efímero y es transitorio, pero hay una sola cosa que es trascendental y es la energía, ¿cierto? Y por ende hay un legado que escribir. Everything
is transitory. Yet energy is transcendent. Y yo siento que ese legado es el discurso. Y a mí me parece súper poderoso leer un libro y conversarte con un autor que está muerto hace 100 años o escuchar una canción de un artista que ya no está, pero que te está hablando y te está comunicando. Y yo siento que la música tiene un poder que no tienen muchas de las otras artes y quizás sea una de las 7 artes, que es el alcance tan masivo. Yo no creo que el cine tenga ese alcance, no creo que la literatura para nada tenga ese alcance y digamos que en el resto de las artes como arquitectura y lo demás, el discurso no es tan explícito, sin decir que no está. Entonces siento que es muy importante en cuestión como del discurso, del mensaje, pero finalmente también como de la sensibilidad y yo no sé, pues como que me atrevería a decir que la música siempre ha estado presente demasiado como en la vida de las personas y como que siempre hay momentos de la vida que están marcados por canciones específicas, que también tiene esa cualidad como de escribir y de darle forma a la cultura y de como de manifestar de alguna manera lo que pasa cultural y políticamente. Es muy poderoso por todos los sentidos. ¿Crees que la música ha cambiado tu forma de interactuar con los demás como artista? Yo creo que quizá ha cambiado específicamente la manera como me relaciono conmigo misma, porque es como una herramienta, en realidad. Siempre he encontrado la música como una herramienta para navegarse emocionalmente y cognitivamente. Em, y en cuestión como de artistas, es interesante porque también ser músico te da como otro bagaje, que yo siempre he creído que hay maneras de relacionarse con el mundo, ¿cierto? Y que cuando yo viajé, por ejemplo, el cine y el filmmaking eran mi manera de relacionarme con el mundo porque así me fui haciendo conexiones con esa industria y con la gente que está dentro de ese campo y siempre me imaginaba como que qué lindo viajar con la música y llegar a conectar con músicos de todas partes, ¿cierto? Porque inevitablemente es como ver a alguien por ahí andando con un bajo colgado, con una guitarra, con un piano, es como que hay una sintonía y como una sincronicidad por el hecho de saber que es una persona lo suficiente sensible para dedicarse a algo que finalmente es un acto de rebeldía también, porque es como que por más que haya una industria y todo lo demás, nadie se mete a la música pensándolo como un negocio. Ujú. Hay un género que sí, pero hay otros en la mayoría nunca están Hay muchos que pensando sí. nunca están pensando como en hacer dinero, sino como que es hermoso eso de ser suficientemente sensible para generar una relación con un instrumento, aunque eso puede no llevarte a ningún lado aparentemente. Hay música en otros planetas. No sé si has visto que hay un experimento donde cortan como una corteza de un árbol y lo ponen en un tocadiscos y eso tiene una música y un sonido. Qué loco. Y por ejemplo, Esteban Beltrán, que es un gran amigo, aplicó una vez pues como con un ejercicio, una convocatoria de cómo sonaba el coronavirus. Entonces, no lo recuerdo muy bien, pero creo que él cogió como el código como celular de alguna manera del coronavirus y lo tradujo al lenguaje musical. Entonces yo siento que todo finalmente puede ser convertido en música, como la música concreta, por ejemplo, el sonido de unas llaves puede ser un ritmo, Ujú. entonces como que todo en realidad tiene un carácter musical de alguna manera, siento que depende es como de quien tenga la habilidad de escucharlo. Yo, por ejemplo, creo que la música no es algo que nosotros hacemos, sino piezas que cogemos del espectro sonoro y, por decir, si en esta mesa hubiesen fichas de rompecabezas,
nosotros no estamos creando un rompecabezas, estamos cogiendo esas piezas y estamos formando una figura, ¿cierto? Entonces yo creo que todo como tal, como espectro sonoro, la manera en cómo hacemos música es romper ese espectro a través de la vibración, y todos los sonidos por lo general son vibración, la vibración de una cuerda, de una trompeta empujando el aire, un tambor resonando en el espacio. Entonces como que cómo interpretamos y con qué herramientas irrumpimos en ese espectro sonoro es como creamos música, ¿cierto? Pero creo que la música está en el universo, ¿me entiendes? Nosotros lo único que hacemos es juntar piezas para formar ciertas, digamos, obras, pues, pero digamos que la música es un regalo del universo, ¿cierto? Bueno, porque el bajo, A mí siempre me gustó un montón el bajo, pero yo inicié con el teclado porque específicamente el sintetizador me daba esa posibilidad de tener todos los sonidos en uno. Como que yo con esto puedo hacer percusión, puedo hacer vientos, puedo hacer melodías, puedo hacer lo que sea. Y, y yo siempre de alguna manera soñé mucho con ese formato que estás haciendo de poder tocar sola en un escenario, pues como interpretarlo todo como tipo FKJ. em, pero el bajo siempre me gustó un montón, siempre me atrajo. Creo que también tuvo mucho que ver como por los bajos que escuchaba de Jamiroquai. Una cosa que me atrajo mucho al bajo fue el funk. Cuando yo empecé a escuchar en el disco y en el funk todas como las figuras de los bajos, que en realidad es muy predominante, fue una cosa que siempre me atrajo, que yo no sé si eso finalmente tengo una explicación que esté ligada a la razón, sino que es más como de un gusto y una atracción, no sé. yo comencé tocando guitarra y eventualmente me volví bajista. Y una de las razones por las que dejé de ser bajista y me volví baterista es porque soy muy poco histriónico. Entonces, de hecho, mis amigos me gozaban porque yo tocaba el bajo y solo movía como los dedos, y me pasé a la batería, que es de alguna manera más pasivo en cuestión performática, porque estás sentado y de alguna manera sí o sí te mueves, pero no estás parado frente al Pero es público y el que tienes que más bailar. y, se mueve finalmente. y algo que me enseñó como el volverme multi-instrumentista es que cada instrumento te da, te brinda una experiencia muy diferente en cuestiones sensoriales, si llamémoslo de esta manera. Entonces, por ejemplo, tocar batería siento que es un descargue de energía brutal, porque literal es como hacer cardio y sudás y sentís agotamiento físico. Tocar la guitarra me parece una cosa hermosa, me parece uno de los instrumentos más complejos de tocar porque tienes que ser muy delicado. El bajo me parece una cosa muy impresionante por cómo te hace vibrar el pecho. Entonces como que Hay una cosa muy linda del bajo que yo he venido pues como descubriendo ya envuelta en ese proceso de aprendizaje, y es que es muy lindo que sea ambos un instrumento percutivo pero a la vez melódico. Entonces la batería está ahí para hacer el ritmo y la guitarra está ahí para hacer la melodía, pero el bajo se mueve entre ambos. ujú. Y eso siempre me ha parecido muy lindo, cómo puedes, de hecho, hacer melodía con el ritmo o ritmo con la melodía. Y yo te digo todo esto es porque para mí se convirtió en una gran experiencia experimentar en diferentes instrumentos. Entonces, si pudieras o quisieras, o si fueras a intentar aprender un nuevo instrumento, ¿qué te gustaría intentar? A mí el saxofón siempre me ha gustado un montón, me parece que le da mucho equilibrio a la música y me parece como incluso como un instrumento muy sensual desde su sonoridad. Eh, no sé si yo me vería como saxofonista, pero es uno de los sonidos que más me atrae, más me parece precioso. Eh, la batería siempre me ha gustado un montón. Pero yo siento que también es como que
me he dado el chance también de poder como, pues y como en los parches que hemos tenido y en conciertos y como que siempre darnos ese espacio y esa posibilidad pues como de rotar entre otros instrumentos, nada se me hace como algo que quisiera aprender, sino que ya de hecho estoy sumergida en ello, pues el saxo sí siento que es un trabajo pues gigante, que no sé si yo quisiera convertirme en saxofonista, pero es en definitiva uno de mis instrumentos favoritos. Los instrumentos más complejos de tocar son los instrumentos de viento y los de cuerda frotada. Si no me equivoco, pues que quizás estoy cometiendo un error, pero algo he escuchado al respecto. Pues como que todas las personas que se han formado como instrumentistas de viento tienen una formación de años, pues como que de muy pequeños le han estado dando y como que consolidar un sonido es complejo. Yo tocaba el clarinete. Bueno, entonces, nada, ella es Sai, es mi hermana, orgullosísimo de esta mujer. Prontamente van a ver, como les dije, un video de ella interpretando una de mis canciones. Acá de pronto les dejo enlaces y todo su material audiovisual para que lo revisen. Y próximamente voy a estar aquí con más panas, más amigos. No necesariamente voy a hacer música con músicos, voy a hacer música con gente que no sabe hacer música, porque siento que uno de los mayores regalos que le puedo dar a la gente es precisamente eso, música, que la sientan. No es lo mismo escuchar a tocar música. Entonces voy a intentar hacer esto con gente que no tiene ni idea de música, pero que son grandes amigos, personas que quiero con el alma y que me encantaría compartir con ellos. Y porque no solamente quiero entrevistar músicos, sino personas que admiro por su forma de pensar, de ser. En el show que mi hermana y yo tenemos, hay una canción donde el bajo simplemente hace una nota, como que sostenía cada cuatro tiempos, y a uno de nuestros amigos, Sebas Arboleda, Tenemos un video de eso que tenemos un podemos... video incluso como que en una parte de la canción lo invitamos a ser parte de la banda, y él se cuelga el bajo y lo único que tiene que hacer es sonar una cuerda que básicamente es sencillo, pues eso lo puede hacer cualquier Pero él lo persona. hizo en ese concierto de La No Ceja. lo hizo en el concierto, pero lo hizo en el ensayo, en un concierto que le hicimos privado a él. Ya. Entonces, es hermoso saber que estás poniendo a una persona que nunca ha tenido una experiencia tocando con una banda en vivo, que haga parte de eso. No importa que estés haciendo una cosa muy sencilla, porque estás haciendo parte de. Entonces, a eso es a lo que me refiero, dar un regalo, ¿cierto? Yo no pretendo volver músico a mis amigos, ni que se encarreten, que si lo hacen sería hermoso, pero brindarles una experiencia musical va a ser un regalo de mí para ellos. Entonces, bueno, chicos, gracias los que vieron hasta acá. Sai, te amo, gracias. We did it.